¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Nuestro hijo está teniendo ciertos comportamientos que nosotros consideramos berrinches, pataletas o cantaleta, incluso son algo agresivos. ¿En qué momento ya esa reacción no es normal y debemos buscar ayuda, orientación? ¿La palmadita será que sí funciona en estos casos o el castigo? Hoy vamos a hablar de las pataletas y los berrinches de los niños. ¿Cómo lo debemos manejar en casa? Así comenzamos En Directo. 6 de la tarde, 33 minutos, y para comenzar a poner ese tema en contexto, les vamos a presentar un video que hemos sacado de YouTube y que nos va a ilustrar y a mostrar un poco lo que es este tema de las pataletas y los berrinches de nuestros hijos. Miren. Se ha sentido muy ofendido al verse reflejado en las páginas de esta. Yo creo que cualquiera que lea esta novela, La luz del día final, encontrará cómo se puede responder a esa pregunta de por qué se... Por cierto, pregunta muy mal respondida. Algunos de los supuestos especialistas en el tema comprenderá lo que es la vida en su interior, lo que experimenta ahora esto, cómo se manifiesta, que ya se encuentra en el interior de la mente, e incluso puede salir. Novela enfocada en un público juvenil, yo creo que sin embargo puede leer la Muy bien, y para hablar de este tema me acompaña hoy Fabio Martínez. Él es profesor de psicología, es magíster en neurociencia y actualmente es el coordinador del Laboratorio de Psicología del Politécnico Gran Colombiano. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en directo. Muchísimas gracias, Luz Elena. Bueno, hoy el tema es el berrinche y las pataletas de nuestros hijos. Yo tengo que decir que va a ser un programa que espero me ayude mucho, porque yo soy mamá de dos niños, la mayor de 1 año y medio y el otro tiene 10 meses ya. Está a punto de cumplirlos, entonces espero que sea de mucha ayuda y sé que va a ser de mucha ayuda también para las mamás que en este momento están pasando por esta situación. ¿Cómo es que debemos reaccionar nosotros en la casa, profesor, cuando tenemos esta situación de los berrinches y de las pataletas con nuestros hijos? ¿Cómo podemos identificar cuál es el límite del comportamiento de nuestros niños? ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir si esto ya es normal o esto ya requiere de un tratamiento diverso? Bueno, Luz Elena, en primer lugar, yo quisiera plantear que en el concepto de pataleta hay varias cosas incorporadas. Una de ellas son aquellas conductas que son necesarias para los niños para manifestar cuáles son las necesidades que tienen en un momento determinado. Por ejemplo, que tienen hambre o que tienen sueño, que están cansados. Pero hay otro tipo de comportamientos que usualmente también asociamos a la categoría de pataleta, que es más asociada con un elemento de dominación, como de control que tiene el niño, como que detecta a cierta edad, y tiene mucho que ver con la edad, sí. A cierta edad comienza a detectar que lo que hace, lo que dice, tiene efectos sobre sus papás o sobre sus cuidadores. En esa medida, entonces, ¿qué hacer? Depende de la edad. Pensemos, por ejemplo, si el niño es menor de 2 años, tiene entre 1 y 2 años, es una maquinita que está dispuesta para ser consentido, para que le suplan todas las necesidades que tiene, y en esa medida, si llega a ser manifestaciones como de llanto, de lloriqueos, lo que llamaríamos pataletas, es algo básico para él, es una forma de comunicar una necesidad que tiene y podríamos denominarlo de alguna manera como de supervivencia, es el elemento biológico que tiene que le permite mostrar las necesidades que en ese momento tiene. Pero después de piensa tú, 3 años, sobre todo a los 4, cuando llega un momento que en psicología denominamos como el momento en el que tienen teoría de la mente, es decir, que pueden ponerse en los zapatos, en la mente de las otras personas, sobre todo de quienes los rodean, y comienzan a engañar, comienzan a decir mentiras, porque, claro, la capacidad de meterse en la cabeza del otro implica que ellos pueden cubrir sus mentiras. Ellos saben qué es lo que le pueden decir al papá o qué le pueden decir a la mamá con el fin de cumplir un objetivo que ellos tienen en mente. Pero, por ejemplo, mi hija la mayor tiene 1 año y medio. Sí. ¿Ha comenzado este tipo de comportamientos
hace muy poco, es decir, te estoy hablando de hace un par de semanas, en comportamiento en el que, digamos, las personas que están con ella durante la tarde, durante el día, me dicen, pero ella no se comporta así durante la tarde, durante el día. Cuando llega la mamá, es como si quisiera llamar la atención, mi atención. Entonces, ahí es cuando, si yo le quito el vaso, se pone a llorar, se pone a gritar, ¿no? La típica reacción de las piernas que las mueve y así. Y yo ahí no sé qué hacer, tengo que decir, no sé si, yo ahí sí quiero preguntarle si de verdad la palmadita sí funciona, si ese tema de pegar nada que ver, o siempre tiene uno que demostrar un poquito de, bueno, de autoridad, digamos, en ese sentido, o qué es cómo debe uno reaccionar allí. O a una niña de año y medio uno la puede sentar, explicarle las cosas como yo lo he hecho, no sé si sea lo correcto, no sé si ella me está entendiendo completamente lo que yo le quiero decir, pero cómo uno debe manejar ahí la situación. Bueno, has mencionado varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que hay cierta edad en donde ellos ya tienen cierto grado de conciencia, has mencionado año y medio, que les permite determinar con quién hacen la pataleta y con quién no. Sí. Entonces fíjate que ahí me estás indicando que ya hay una forma de control, ya reconoce, discrimina cuál es la situación en la cual puede hacer lo que antiguamente le funcionaba, lo vuelve a aplicar porque sabe que esa es la persona que lo consiente, es la persona que cede, digamos. Sí. Hay una cesión del dominio, una cesión del control. Entonces ese es un elemento que hay que tener en cuenta, por eso te decía, yo hablaba de 2 años hacia abajo, pero tú me estás mostrando que efectivamente ya hay una noción de con quién tengo que hacer la pataleta. Entonces, lo que hacemos con los niños inferiores a 1 año es suplir las necesidades. Estar muy atento para saber si efectivamente tiene hambre. Por ejemplo, si le acabas de dar tetero y hace pataleta, pues no podemos decir que la pataleta sea por hambre, puede ser por otra cosa. Si agotando todas las posibilidades, todas las opciones, decides que pues no hay una necesidad, que sobre todo son de orden fisiológico. Yo creería que no hay una necesidad de orden fisiológico, es incluso que está jugando con el celular y se lo quito porque hay que comer, vamos a comer y no se va a la mesa con el celular, ahí forma lo que yo llamo berrinche, pero no sé si se puede llamar así. Sí. Pero acabas de mencionar otra cosa, y es si la pataleta es respuesta a una situación, por ejemplo, en este caso, de privación de algún objeto que le ofrecía beneplácito, que le estaba gustando. Sí. Entonces, ahí sabemos que hace la pataleta porque quiere algo, quiere controlar la situación, y lo que quiere es justamente eso que le acabas de quitar. Muy bien, profesor. Ceder a la pataleta sería ceder ahí el control. Muy bien. Y entonces allí es lo que tenemos que saber nosotros cómo reaccionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros ahí en la casa para no demostrar pues que el niño o el menor tiene ahí el control de la situación? Tenemos ya llamada hasta ahora, profesor, porque nuestros televidentes participan también aquí en nuestro programa, así que vamos a la línea. Seis de la tarde, 41 minutos. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Hola, cuéntanos. Hablo con Andrés Quintero Cruz. Bueno, te escuchamos, cuéntanos. Yo tengo una niña de 2 años. Y pues en los videos que ustedes han colocado en este momento, he visto y he notado que mi hija hace lo mismo, ¿sí? Mi esposa me dice que no le ponga cuidado, que eso pasa, ¿sí? Que no le preste atención a lo que está haciendo. Pero entonces ya cuando ella de pronto comienza a botar las cosas, a botar de pronto patadas, a botar de pronto puños, ¿sí? Pues porque a veces se presenta. Entonces yo lo que hago, como me educó mi abuelita, 2 chancletazos en la cola y listo. Y de pronto se le quita de lo que está haciendo en el momento, ¿sí? Entonces mi pregunta para el experto es lo siguiente: ¿qué tan bueno es no prestarle atención, como dice mi esposo? Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros en directo. El televidente ha tocado varios puntos. Uno de ellos era algo que veíamos en el video inicial, profesor, y era que el papá, en el caso de esta niña que estaba llorando porque el papá le quitó el plato, el papá le dio la espalda y la ignoraba. Era como si no vas a coger el plato, y le daba la espalda y trataba como de taparla. Y el televidente pregunta lo mismo. ¿Sí funciona no ponerle cuidado a la niña como ha preguntado él? Sí.
yo diría que hay tres formas de actuar frente a una pataleta. La peor de todas es justamente el castigo. Porque el castigo en general, lo que nosotros llamamos como los estímulos aversivos, el castigo implica una forma de estimulación aversiva, genera una serie de pautas, sobre todo en los niños a muy temprana edad, una serie de pautas de alteración emocional. A lo largo de su vida podrá tener irritabilidad, podrá tener diferentes alteraciones de orden emocional, de regulación también emocional, dificultad para controlarse, por ejemplo, cuando está furioso. Entonces, el castigo preferiblemente no. Digamos que sí, en psicología hay como toda una tendencia a plantear que formas de control por estimulación aversiva no son demasiado Pero, útiles. por ejemplo, un paréntesis ahí, profesor. Sí. Entonces, el menor no se comportó bien o tuvo un comportamiento que no es el mejor. Lo que uno tiende a hacer es quitarle los cómics o los Sí. Durante la tarde, ¿cierto? Ajá, ¿Eso sí. está bien? ¿No está bien? Porque eso es una forma de castigo. Entonces, Ajá, uno ahí, sí. ¿cómo debería hacerle ver al niño que no te comportaste bien? Ok. Y que no te mereces entonces ver los muñequitos o tener lo que quieres tener y que te divierte. Correcto. Muy buena aclaración la que haces, porque nosotros diferenciamos dos tipos de castigo. Un castigo que está asociado a el aplicarle, digamos que como consecuencia ante la conducta que pues, no nos gusta, que queremos eliminar, aplicarle un estímulo aversivo. Sí. Es la típica, por ejemplo, de la chancleta, la típica del jalonazo de orejas, El correazo. el correazo y pues muchos otros que Sí. sabemos que se pueden dar. Ese es el que te digo que causa alteraciones de orden emocional, que es preferible no. El castigo físico o incluso estímulos aversivos que impactan el aspecto cognitivo, el aspecto psicológico, como por ejemplo los insultos, como por ejemplo las malas palabras. Además que hay toda una alteración en los patrones de educación que deseamos en la sociedad del futuro. Entonces mejor no. Pero sí existe lo que denominamos, permíteme el tecnicismo, castigo negativo. Castigo negativo se trata de eso justamente. Haces la conducta que no me gusta que tengas en tu comportamiento, en tu repertorio, entonces te quito algo que te agrada. Sí. El trabajar con estímulos apetitivos, con la privación, con este tipo de omisiones, reduce la conducta, pero no altera, no impacta la parte emocional. Claro, puede molestarle, Es decir, en puede el momento, disgustarle. de pronto el niño deja de hacer lo que está haciendo, es decir, deja de comportarse mal de momento, Sí. pero a futuro no es que lo vaya a dejar de hacer. Ese es el tema. Digamos, no va a ser una cosa que le va a servir a futuro. No, sí. Si se trata de que somos consecuentes, que cada vez que realiza la conducta que no queremos que realice, le quitamos aquello que más le gusta hacer, o aquello que de alguna manera como que lo mantiene activo, haciendo cosas, que trabaja por ello, digamos, como ver televisión, como jugar con la consola de videojuegos, bueno, diferentes cosas que sabemos que a los niños les pueden gustar. Si lo hacemos sistemáticamente, seguramente vamos a cambiar el comportamiento, ok. que es la idea. Ok, Pero lo que sí. te digo es que no tiene alteraciones emocionales. Porque el castigo positivo, que es ese en donde te digo que tú le aplicas un estímulo aversivo después de realizar la conducta para eliminarla, trae como consecuencia miedo y al principio también ira. A muchos niños como que el hecho de que les peguen inicialmente les puede traer miedo, pero luego entonces lo conducen a ira y esas son, digamos, reacciones emocionales que no queremos justamente en nuestra convivencia familiar. Digamos que a qué edad uno ya puede conversar con ellos, porque los niños son obviamente muy inteligentes, digamos, captan absolutamente todo desde muy pequeños, entienden muchas cosas, pero tener una conversación con ellos, sentarlos y explicar el por qué sí, el por qué no, esto tú no lo debiste hacer, aunque uno se da cuenta que el niño, por ejemplo, ni siquiera te está mirando, está jugando con lo que tiene, está cogiendo lo que está atrás, uno siente, no me está escuchando, no sé si vale la pena decirle lo que le estoy diciendo, uno ahí sí lo debe hacer, profesor, o no. Ese tipo de conversaciones que uno siente que está hablando como con una persona grande, ¿sí funciona, sí sirve? Mira, yo sugiero esto. A los 4 años, que es cuando te decía que viene este proceso mental tan importante de asumir que otros pueden pensar al igual que yo pienso, es un momento clave por eso, la teoría de la mente. En ese momento la conversación tiene un sentido racional, es decir, tú le hablas y puedes partir del supuesto de que te está entendiendo, de que puede causar modificaciones en su conducta por el solo hecho de hablarles. Pero no significa que no tengamos que hablarles también desde más temprana edad. Por ejemplo, me decías que tu hija que tiene 1 año y medio, le hablas,
pueda que ella no esté entendiendo, pero hay otras cosas que se están desarrollando en ese diálogo, en ese intercambio. Yo creo que ella entiende que la mamá está rabiosa y que algo está pasando. Es decir, ella no ignora esa situación, que hay algo que a la mamá le molestó, que hay algo que está incómodo dentro del entorno ahí familiar. Eso yo creo que ella lo percibe porque se le nota, ¿no? Exacto. Lo que uno no sabe es si la conversación o lo que uno le está diciendo en un futuro, es decir, no lo va a volver a repetir, no lo va a volver a hacer mañana, pasado. Si ella de verdad lo está entendiendo el mensaje. Interiorizando, está siendo consciente de ello, yo podría decir que no. Seguramente tú le dices, esto está mal por esto y por esto, y ella seguirá haciéndolo porque es más como la tendencia conductual. Sí. Pero lo que te digo es que no por ello no debes dejar de hacerlo, porque más adelante se están desarrollando pautas de conversación, de procesamiento, por ejemplo, de lenguaje, y en algún momento ella va a entender. En el momento que menos esperes, seguramente ya comienza a captar lo que te digo racionalmente. Muy bien. Pero a esa edad, entonces viene la tercera alternativa. Te había planteado castigo positivo, que ojalá que no. El castigo negativo, me decías, el quitarle cosas que le agradan por el hecho de que hace una conducta que no nos gusta. Y la otra es la distracción. Bueno, pensaría en 4. La distracción, distraerlo, en el momento en que está haciendo la pataleta, pues comenzamos a direccionar su atención hacia otra cosa que puede hacer parte del contexto, por ejemplo. Ponerse uno a cantar o ponerse uno como... mirar, hablar acerca de algo que pasa en la televisión, si estamos viendo televisión, si hay una mascota. Es un buen ejercicio. Si hay una mascota, por ejemplo, entonces ponerle cuidado a la mascota, ir a consentirla, distraerlo. La otra alternativa, que es la que nos había comentado el televidente, la de no ponerle atención, también funciona. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Al comienzo, cuando está realizando la pataleta, y esas pataletas que te digo son como de control, quieren dominarte, porque saben que, como anteriormente lo ha funcionado, entonces ahora quieren repetirlo. Esa pataleta es una pataleta que tú en ese momento no le prestas atención y se va a incrementar. Va a ser, al principio de pronto estaba gritando, pero si no le pones atención, posiblemente después comience a golpear la mesa, golpear los objetos, a lanzar cosas. Sabemos que al principio, cuando no se le presta atención, va a generar una serie de conductas, las llamamos nosotros de exploración, buscando aquella que de pronto magnificando, como haciéndolo cada vez más intenso. su acción. Exactamente, va haciéndolo mucho más potente, mucho más poderoso, esperando el punto en el cual esa conducta que ha sido como la más poderosa, al final van a captar nuevamente la atención del... Muy bien, profesor. Vamos a la línea. Siguen nuestros televidentes pues llamando y participando en nuestro programa de hoy. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos. Quería preguntarle al profesor qué tanto recomienda la crianza respetuosa y con amor, pues con respecto a la de una niña de 2 años, digamos, que pues en lo que yo me he informado y he estudiado, se supone que para que ella tenga un buen comportamiento y la repetición tenga efecto, hay que prestarle atención mucho a los berrinches, hacer los contactos, pararse al nivel del niño, hablarle de sus emociones, ya que a esa edad las están descubriendo. Entonces quisiera saber, profesor, qué piensa sobre la crianza respetuosa con amor, la crianza positiva y sin lágrimas. Vale, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, profe. Y la respuesta mía, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ese es el ideal incluso de la de nuestra crianza, sociedad, ¿cierto? de la crianza, exactamente. El diálogo, la televidente hablaba algo muy importante, me parece, y es la conexión emocional, el hablar acerca de las emociones. Y relacionado con lo que tú estabas planteando, ya te digo yo, al año y medio, quizás a los 2 años, en donde ya el niño mismo comienza a hablar, a mencionar sus primeras palabras, pero no es necesariamente consciente, racional del contenido de esas palabras, de lo que significan estrictamente. Sin embargo, va generando un contexto. Más adelante, cuando tenga 4 años, cuando tenga 10 años, cuando tenga 15 años, momento bastante dramático, pataletas de otro orden que también se suelen dar. Si ya se ha forjado esos contextos de interacción, de diálogo, de espacios de comunicación, y muy bien lo dice la televidente, acerca de las emociones, de qué me hace sentir mal, de por qué me siento como me siento, de qué puedes hacer tú para cambiar la forma en que me siento o para seguir manteniéndola.
Si ya se han formado esos contextos, va a ser mucho más fácil manejar esas situaciones posteriores. Y es que como mamás tenemos esa conexión innata, ¿no?, con nuestros Sí. hijos, ¿no? Es que los tuvimos allí 9 meses y Ajá. tenemos esa conexión emocional con ellos. Y ellos perciben también las emociones de la mamá. Sí. Vamos nuevamente a la línea. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Elena, mi vida, ¿cómo estás? Hablas con una fiel seguidora de tus noticias. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos. Elena, bueno, te llamo por decir, yo tengo una nietecita que cumplió 3 añitos el 2 de noviembre. Es una niña muy hiperactiva, fue 7 mesuna. Pero a veces amanece con unas pataletas, no, y le dan a las 9 de la mañana, no quiere comer. No, yo no quiero que me llamen, que me toquen. Y es caprichosa, entonces la mamá dice que no le tiene paciencia. Yo le hago una pregunta al doctor. ¿Será por lo que ella no tiene niños para jugar de la edad que tiene? Se siente muy solita, entonces pienso yo eso pues en medio de lo que les digo. Al doctor, ¿qué debo hacer? Ya el otro año la vamos a poner a estudiar al jardín. Vale, perfecto. Gracias por comunicarte con nosotros y por tu comentario, por tu opinión. Ella tocó un punto que da pie también para lo que yo quería preguntar, profesor, y es ese perfil de los niños que son, pataletudos, por llamarlos de alguna manera. Ella decía algo que sí tendrá que ver con que la niña no tiene otras niñas de su edad con las que ella pueda jugar. También hay gente que dice, tendrá que ver con que el niño es hijo único. ¿Cuál es ese perfil, más o menos, para nosotros poder entender del niño que tiene esa tendencia a hacer este tipo de acciones? Bueno, sí hay un elemento ahí importante y es lo que tú mencionabas, el hijo único. No tanto por la socialización, tiene algo que ver, pero no tanto por la socialización, sino porque el hijo único se carga del amor y el cariño de los padres, incluso de toda la familia, de todos los cuidadores, pero amor, cariño que se transforma en como alcahuetería. Sí. Comienzan a consentirlo hasta cierto punto, en donde todo lo que dice el niño hay que hacerlo. Si él quiere una cosa, hay que conseguírsela, y ahí está el problema. Las pataletas, te decía, es como una especie de instrumento que tienen los niños para conseguir lo que quieren. Cuando son muy chiquiticos, eso que quieren es completamente natural, es de supervivencia. A partir de cierto instante ya comienzan a hacerlo dominando, como sabiendo que tienen el control. Y es en ese punto en donde si les permitimos, si les consentimos todo, viene el problema de la tolerancia a la frustración. Son niños que no toleran la frustración y ya te digo, consecuencias más adelante a lo largo de la vida, hasta suicidio podemos tener. Muy bien. Cosas que le pasan al muchacho ya grande que no quería y entonces no puede enfrentar esa situación, así que opta por una de las vías que parecen ser las más fáciles. Sí, Tiene que ver entonces con eso, con cómo le das en esa crianza y frente a ese tipo de situaciones pautas suficientes para que pueda regular sus emociones y pueda regular de esa manera su comportamiento. Y esas pautas y esas reglas, yo se las quiero preguntar más adelante, ¿desde qué momento nosotros debemos poner esos límites y esas reglas a nuestros niños? Más adelante quiero que me responda esto porque quiero saber qué está diciendo la gente también en redes sociales. Salman, tú que siempre estás pendiente de lo que opinan nuestros tuiteros, cuéntanos. Así es, Lucelena, buenas noches para ti, para nuestro invitado y para todas las personas que nos están viendo y opinando con el hashtag En Directo Capital. Recuerden que pueden seguir nuestra emisión a través de Twitter, en Periscope, Facebook Live y, evidentemente, en la señal de Canal Capital. Y la primera pregunta con el hashtag En Directo Capital dice: mi hijo nunca me hace pataleta a mí, pero sí a los abuelos. ¿A qué se debe ese comportamiento en los niños? Es la pregunta que le tiene nuestro especialista el día de hoy. La segunda opinión que tenemos para hoy dice: mis sobrinos a veces son insoportables y los padres no hacen nada. ¿Cómo puedo ayudar a corregirlos? Porque es que todos hemos visto alguna vez una pataleta en un centro comercial, en la calle, y es importante también poder ayudar un poco. Y la última pregunta, en Directo Capital, dice: ¿por qué dicen que disciplinar con firmeza a los hijos está mal? Así me educaron a mí y jamás hice una pataleta, que es algún recuerdo que tal vez muchos podemos llegar a tener de tiempos pasados y cómo han cambiado los modelos de educación. Lucelena, sigamos con nuestro invitado. Claro que sí, Salma, vamos a seguir en este momento con el profesor Hugo, que nos está ayudando a entender mucho más este tema, el tema de esas pataletas, los berrinches y las cantaretas que a veces dan nuestros hijos. Tocaban nos hacen una pregunta, profesor, y es: ¿por qué o ejercer la disciplina con firmeza está mal? Es que depende porque cómo se hay que a veces los interprete. papás dicen, bueno, siempre una palmadita, eso nos han acostumbrado así crecimos, así nos educaron y no nos pasó nada. Dice, bueno, y aquí estamos. Entonces, pero hay gente que si no va con eso. Bueno,
Depende de cómo definamos disciplinar con firmeza. Yo lo voy a entender de dos maneras. Disciplina con firmeza, un poco como a la antigua, la letra con sangre entra, es decir, el castigo, tengo que bloquear en este momento esa situación que parece que se está saliendo de control. O la otra, educar con firmeza, es sea sistemático. Es decir, si usted le promete algo al niño, cúmplalo. Si le dice que... Incluso si uno le dice que le va a pegar. Por ejemplo, si le dice que ante determinada actividad le va a pasar algo, por ejemplo, tú le planteas a tus hijos, si me haces pataleta en el centro comercial, entonces te privo de la consola de videojuegos, por ejemplo, y no lo haces. Entonces fíjate que está comenzando a entender que no pasa nada si se comporta mal. No pasa nada si se comporta mal. Porque incluso que a veces lo hagas y a veces no. No, la idea sistemática y con firmeza, yo la entiendo, es que siempre que tú le digas algo, lo cumplas. Una disciplina sistemática. Disciplina sistemática. Bien. Eso le da más carácter de predecibilidad al niño en su contexto. Es decir, él sabe que si hace una determinada cosa, siempre le va a pasar esto. Si no hace esta otra cosa, también le puede pasar o no pasar esto otro. Muy bien, profesor. Vamos a una pausa. Sigan participando en nuestro programa de hoy, el berrinche y las pataletas de nuestros hijos. ¿Por qué reaccionan los niños así? Sigan participando en nuestro programa hoy aquí en directo. Vamos a la pausa, pero antes el dato. Y el dato de hoy es el siguiente. Muchas veces los niños y niñas se portan mal para llamar la atención de los adultos, como ocurre con las pataletas. Ignorar al niño o niña y su pataleta o el berrinche es la mejor forma de conseguir que no se repita. Esto por lo menos es lo que dice la UNICEF. Pausa y volvemos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Este sábado, 18 de noviembre, a la 1 de la tarde, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, están invitando a los participantes en los movimientos apostólicos y a los católicos en general a congregarse para agradecer a Dios la visita que hace 2 meses hizo a Colombia el Papa Francisco y para pensar en el compromiso de dar el segundo paso en el camino de perdonar y construir la paz. Todos estamos invitados a reconciliarnos con Dios, suplicando perdón de nuestras culpas. Todos queremos que la paz reine en nuestros corazones y que vivamos en tranquilidad y sosiego. Todos debemos estar en paz con nuestro prójimo, despojándonos de venganzas inútiles. Todos podemos vivir en paz con la bella tierra que llamamos patria. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Dónde se puede comer la lechona más rica de Bogotá? ¿Qué barrio es conocido como el Distrito de Arte de la capital? ¿En qué lugar se viven los espectáculos más intensos de lucha libre? En Canal Capital, primero mi barrio, porque cada barrio tiene algo para ti. No te lo pierdas. Somos Canal Capital. Llega a Canal Capital una doctora que defenderá a los niños de la capital. Jugar no, tú tienes muchas cosas que hacer, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Quiero que se aleje de este niño negrito, ¿cómo es que se llama? Andrés. Aléjese de él. Cuando un derecho de un niño es vulnerado. Uy, pero me toca pagarle mañana porque no tengo plata. La doctora Paz vacuna con su gotero a los adultos para que comprendan que los derechos de los niños se deben respetar. Contra la explotación laboral infantil. No te pierdas Pazdemia, de lunes a viernes, por Canal Capital. Ay, no, pues tan chistoso. ¿Sabe qué? Porque no se abre. ¡A volar, sapo! Elizabeth, los sapos no volamos. Ay. Él es Patricio y es un completo petardo. Descubre la historia de Patricio. Soy Patricio Bueno desde la ciudad de Bogotá. Un mago que adopta diferentes oficios y personalidades para educar a todas las personas que se cruzan en su camino. ¿Alfredo? ¿Lo conozco? Soy periodista. Y de lejos amigo. Ja, amigo. Con un estilo inteligente y muy peculiar. ¿Quieres un heladito? ¿En serio? Venga, ¿qué? Una pregunta. ¿El reportero, el heladero y usted son la misma persona? ¿O es que usted tiene algún trastorno de personalidad o qué? ¿Usted quién es? No te pierdas Hoy por Ti, de lunes a viernes, por Canal Capital. Llega a Canal Capital el primer programa sobre youtubers. Ay,
Kaeli diciendo Esto es un saludo muy grande para toda la gente. Numeral El Desparche. Amigos, a veces cuando uno está desparchado necesita hacer cosas divertidas. Por ejemplo, retos. va a haber personas muy divertidas por ahí haciendo retos, cosas muy chéveres que no se pueden perder. JS Casta, que hace cosas como ¿qué pasa? Que se ve así, que desaparece y aparece. Oh my God, lo dije, lo publiqué. Y quiero que estén muy pendientes porque muy pronto voy a estar por allá haciendo retos, haciendo muchas cosas, mis amores. Así que nos vemos por allá, por el canal Capital. ¡Mua! Todos los viernes a las 5 de la tarde. Podrás seguirlo por la señal abierta y todas las plataformas digitales. Muy bien, 7 de la noche, 3 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo. Hoy estamos hablando de este tema que son las pataletas y los berrinches de nuestros hijos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con las pataletas de sus hijos? Llámenos y participen y nos cuentan. Si tienen alguna pregunta, pues también está aquí el profesor Fabio para que nos ayude a responder las inquietudes de nuestros televidentes. Y profesor, lo quiero invitar a que veamos el siguiente video y lo vamos a analizar entonces después. Esta es la muñeca, mira. Pero ten, mía, es esta la muñeca tuya, ten. Mira, ten. Ten, mía. Bueno, profesor, ¿será que ahí viendo también a la señora, no sé si era la mamá que estaba con el osito y con la muñeca allá atrás, me pregunto si a veces también nosotros, los papás y los adultos, ¿será que nosotros promovemos también el berrinche en los niños? Sí, incluso pensaría que el berrinche surge porque uno mismo lo refuerza. Lo promueve, lo refuerza, exactamente. Mira, el ejemplo típico, el niño se encuentra en el centro comercial, quiere una paleta, le dice al papá, papá, quiero esta paleta. El papá le dice, no, porque ya comiste helado, o ya acabas de comer. Bueno, le dice que no, inicialmente. El niño vuelve y le dice, papá, quiero esta paleta. El papá vuelve y le dice que no. El niño ya comienza, lo que te decía, a explorar conductas, a escalar. Y tiene mucho que ver con esto que se habla hoy en día de escalar el conflicto. Comienza a buscar dentro de su repertorio, de sus pautas de conducta, una que de pronto en alguna otra ocasión ha visto que le funciona, entonces es echarse al piso. Y el papá sigue diciendo que no, entonces comienza, no comienza, sino que continúa con la búsqueda de otras posibles conductas que puedan serles de utilidad. Y el grito, el golpear el piso, el jalarle el pantalón al papá, el ir a mostrar su irascibilidad con los otros compradores del centro comercial, el papá llega al punto en que casi por vergüenza le dice, no, mira, toma, aquí está la pataleta. Perdón, aquí está la paleta. Ya para que lo deje tranquilo y por vergüenza. Sí, exactamente, pero mira, al liberarse, al quedar tranquilo, lo que está haciendo justamente es incentivar para que en otra ocasión el niño haga exactamente lo mismo. Exactamente. Muy bien, profesor. Vamos a la línea hasta ahora. Hola, buenas noches. Gracias, buenas noches. Mira, mi bebé tiene 2 años y medio y mi bebé le hace pataletas tanto a mí como a mi esposo. Mi mami me la cuida y con ella se porta súper bien. Pero pues... Ahí tenemos un inconveniente ahí con la comunicación, pero le alcanzamos a entender la primera parte y es por qué se comporta, en el caso del hijo de la señora, se comporta bien con unas personas y con otras no. Y eso era lo que nosotros veníamos conversando. Correcto. Que también tiene que ver con la pregunta de nuestro tuitero. Tuitero también decía que con la abuela sí hacía berrinche y con los papás no. Sí. ¿A qué se debe esto, profe? Porque los abuelitos consienten mucho a los niños. Varias razones hay, evidentemente. Sí. Pero lo que estábamos comentando antes, aquella persona que cede ante las exigencias del niño es aquella que seguramente se lo va a ganar
para manifestarle ese tipo de pataletas. El que no lo consiente tanto, y no significa tanto en el sentido de brindarle afecto, sino en el hacer lo que el niño quiere. El que no hace tanto lo que el niño quiere, el niño sabe que con ese no es muy útil la pataleta, pero aquel que es alcahueta, decíamos la palabra, el que lo consiente hasta el punto en el de todo lo que el niño quiere, él se lo está entregando, ese se va a ganar las pataletas. Hablábamos también, por ejemplo, la diferencia entre la mamá y el papá. Sí. Aunque pues hay casos de casos, pero típicamente la mamá es como más consentidora. Sí. Y a la mamá nos hace berrinche y al papá, le hace no. Berrinche, exactamente. Entonces es eso. Con quien el niño ve que le cumple sus metas, que le cumple sus necesidades, y en este caso sus caprichos, porque aquí ya sería más capricho que necesidad, con ese es con el cual le hace más pataleta. Podemos pensar si es el tío el que le consiente más, el que le cumple todos sus caprichos, es el tío el que se va a ganar las pataletas más seguido. Muy bien, profesor Fabio, vamos nuevamente a la línea. Hola, buenas noches. Aló, muy buenas noches. Hola, cuéntanos. Mira, lo que pasa es que yo tengo una niña de 2 años y ella es bastante rebelde, entonces ella pide absolutamente todo, y si no se le da, tira las cosas, se pega en la cabeza, se da palmadas, se da en la cabeza con la pared y es incontrolable. Así no la castigue, ella no se calma. ¿Qué se puede hacer ahí? Vale, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, profesor, ¿qué le podemos decir a la televidente? En este caso ya la niña se convierte, pues tiene algunos gestos incluso de agresividad o un poquito violentos. ¿Qué Sí. le podemos decir? Noté justamente eso y también me llama la atención la edad, 2 años. Sí. No esperaría que tuviese conductas de esa naturaleza a los 2 años. Se pueden dar, pero digamos que no es completamente frecuente, exactamente. Seguramente podría mirar como el contexto o los antecedentes y es muy posible que en edades más tempranas haya intentado manifestar sus necesidades, sus caprichos, pues lo que requiere, y quizás no han sido como plenamente satisfechos, así que ya tenemos un escalamiento, estamos en un momento en el cual eso ha sido escalado. Entonces hay conductas que se ha dado cuenta que les funcionan mucho más que otras. ¿Qué se puede hacer ahí? En principio es muy importante anotar que los 2 años, desde el año en adelante, es una edad muy importante para mantener control sobre la conducta de los niños, porque, como suele pasar con general todas las especies, si lo enseñamos desde temprano, no vamos a tener dificultades más adelante. Y esa es una etapa en la cual los niños son, si me permite la expresión, son como esponjitas, aprenden muy rápidamente, por eso aprenden rápidamente a controlarnos. Entonces, en este caso es importante tomar las pautas necesarias para bloquear ese tipo de comportamientos, sobre todo aquellos que, como la televidente nos dice, son autolesivos. El hecho de que se golpee a ella misma, que se jale el cabello, pues evidentemente no es algo que va a ser muy útil para su vida en sociedad. Muy bien. En producción, ¿tenemos tiempo para una última llamada? Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntanos. No, pues yo, en cuanto al tema del berrinche y pataleta en los niños, me parece que los culpables son directamente los papás. Yo, pues, gracias a Dios, no tuve hijos, fui privilegiada en eso porque, pues, mis intereses son otros, pero los papás son los directamente responsables. Uno ve a veces en centros comerciales como niños hasta son capaces de pegarle cachetadas, pegarle a los papás, y es permisividad el 100% de los papás. Ahora los papás no tienen el carácter para tener niños, es preferible que ni los tengan. Y también de parte, pues no sé, esa persona ahorita que está, el señor en pantalla, no sé si es psicólogo, pero a veces los psicólogos también permiten, hacen unas terapias que realmente, y lo digo porque pues toda mi familia trabajamos en salud y vemos niños que desde niños son así terriblemente agresivos, y ellos hacen que esos niños sean más violentos con sus papás, con sus hermanos, y a veces los niños son supremamente malos entre ellos. Muy bien. Son perversos. Sí, a propósito del comentario de esta televidente, profesor, ¿en qué momento debemos nosotros buscar ayuda y cómo son el tipo, para explicarle también a ella, cómo son este tipo de terapias?
¿Qué momento ya tenemos que esto no es normal? Vamos a buscar ayuda con especialistas. ¿Y cómo son los tratamientos o terapias con estos niños? Ok. En principio, ¿cómo detectar cuando ya se está pasando a un plano en donde no es solamente pauta de crianza, sino hay que tener como algún tipo de asesoría? Yo diría, justamente con lo que la televidente anteriormente decía y un poco la que nos acaba de comentar, cuando hay manejo de agresividad, es decir, cuando hay una forma de lesionar no solamente a sí mismo, sino también a otros. Incluso podríamos pensar, cuando el niño comienza a lanzar objetos, a romper cosas, ya es necesario tomar pautas de control, pero cuando hay lesión personal a sí mismo o a otros, ya eso se está saliendo, digamos, del territorio del comportamiento aceptado, funcionalmente adaptado. Remisión o buscar la asesoría de un psicólogo, una persona experta en este tipo de temas de orden conductual, en donde muy seguramente lo que hará será mirar el contexto específico en el cual se presentan las pataletas, el contexto de la familia, cuándo se presentan, qué es lo que estaba pasando antes, qué consecuencias tiene, sobre todo qué consecuencias tiene el niño o la familia misma después de que termina de hacer su pataleta o durante el proceso mismo de hacer pataleta. Entonces, analizando esas relaciones que se establecen entre la conducta del niño y el medio ambiente, se puede comenzar a encontrar de pronto algunos detalles que la familia misma no era consciente, pero que están contribuyendo a reforzar esas pataletas. Muy bien, profe. Y hay un tema que me viene ahora a la cabeza y es cuando nosotros como mamás le decimos, está haciendo el berrinche y dice, le voy a decir a tu papá. Así que ojo, porque esa frase de le voy a decir a tu papá es fatal. Sí. Pues ahora, digamos, ahora lo entiendo, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, o te portas bien o se lo digo a tu papá. Y esa frase creo que es una de las que genera también el problema del berrinche con la mamá y con el papá si se comportan súper bien. Correcto. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo que eso de pasarle la bola o la pelota al otro y sobre todo amenaza, porque es una forma de amenaza, no es muy funcional. Termina teniendo repercusiones, por ejemplo, en términos de que el control ya no tiene la mamá, sino es cuando amenaza con el papá. Aparte, pues la molestia misma de que el papá como que recibe ahí la pelota. Sí, él está normal, está tranquilo, cuando no, que ven a regañar al niño porque se está portando mal. Pues definitivamente no es muy claro, pero sobre todo por eso, porque la mamá o la persona que está haciendo eso, porque puede ser que el papá diga, no, le va a decir a tu mamá si la mamá es la de disciplina, la de autoridad. Ahí lo que estamos haciendo es cederle el control al otro. Entonces pierdo yo esa capacidad para regular el comportamiento del niño. Bueno, profesor Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre nos quedan muchas preguntas ahí en el tintero y también llamadas, porque la gente sigue marcando. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por acompañarnos hoy. Mañana nos vemos con otro tema de interés aquí en directo. Buenas noches.